Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que, a través de historias, a través de reflexiones, tratamos de encontrar un poco de luz en nuestra vida, especialmente cuando sentimos que hay momentos de obscuridad. Y si todo es luminoso, pues simplemente reforzamos nuestra fe, reforzamos nuestra actitud correcta, porque recordemos que en la vida hay muchas cosas que no podemos cambiar porque no dependen de nosotros. Sin embargo, lo que sí podemos cambiar ante las adversidades, ante los retos, ante las pérdidas, es precisamente nuestra actitud. Y tener una actitud positiva ante la vida puede ser ya una gran parte de la respuesta y de la solución. Hoy vamos a tratar este tema: ¿cómo no preocuparte por el insomnio? Claro, quizás tú no tengas este problema, pero piensa en cuántas personas lo pueden tener y este programa puede ayudarte a que les des quizás algún tip, como se dice actualmente, alguna recomendación para que puedan resolver su problema. O si te está pasando a ti, pues también te puede ayudar, por lo menos, a distraerte para que el insomnio no sea tu problema. ¿Te preocupas tú cuando no puedes dormir? Pues te podemos informar que ha habido grandes personajes que no disfrutaron de una buena noche de sueño durante muchos años largos de su vida. Y vamos a empezar hablando de un personaje que seguramente has escuchado porque se trata de un gran artista de la música, Toscanini. Este hombre empezó a perder el sueño. Al principio sentía disgusto y hasta miedo, pero poco después decidió hacer lo más acertado en su situación. ¿Qué? Sacar ventaja de su falta de sueño. En vez de agitarse, de estar dando vueltas en la cama, de renegar y preocuparse hasta la desesperación, se levantaba y comenzaba a estudiar. ¿Cuál fue el resultado? Comenzó a obtener honores en todas las representaciones y se convirtió en uno de los prodigios del arte musical. Después de iniciar sus triunfos artísticos, los insomnios lamentablemente continuaron, pero él no se preocupaba. Decía con gran fe: Dios, por medio de las leyes de la naturaleza, se hará cargo de mí y cuidará de mi futuro. Y Dios cuidó muy bien de él. A pesar de lo poco que dormía, su salud se mantuvo en buen estado y pudo trabajar y rendir tanto como cualquiera de los que sí dormían mucho y muy bien. Y en efecto, logró trabajar más que otros, porque él trabajaba mientras los demás dormían, y aunque el insomnio le acompañaba hasta la medianoche y el sueño se le iba ya hacia las 5 de la madrugada, este hombre, que apenas tuvo 1 o 2 noches de sueño completo en toda su edad mayor, llegó a una larga vida y obtuvo grandes triunfos. Pero si se hubiera dedicado a preocuparse y a desesperarse por sus insomnios, seguramente habría destrozado y malogrado su existencia. Pasamos durmiendo la tercera parte de nuestra vida, pero en realidad, ¿es tan necesario dormir tanto? Mamá Margarita, la madre de San Juan Bosco, cuando este pequeño quería dormir más de la cuenta, le decía: «Recuerde, mi hijo, que lo más parecido que existe a la muerte es el sueño, y que por dormir no vamos a recibir premios». Yo diría que el sueño es un gran restaurador de energía y hace con el espíritu el oficio que nuestras madres hacían con nuestra ropa cuando llegábamos de estar jugando y corriendo. Es como un remendar, reparar,
los pantalones rotos o deshilachados. Recuperar lo que se estaba rompiendo, pero ¿cuántas son en verdad las horas que necesitamos dormir? San Pedro de Alcántara le dijo a Santa Teresa que él, en sus últimos 40 años, nunca había dormido más de 4 horas cada noche, y sin embargo se mantenía muy activo y contento. San Juan Bosco, durante los primeros 40 años de su sacerdocio, no durmió nunca más de 5 horas cada noche, y sin embargo, ningún otro compañero suyo era tan activo y tan alegre como él. Solamente en los últimos 7 años, y esto por estar enfermo y débil, los médicos le ordenaron descansar hasta las 6 de la mañana. El resto de su vida se había acostado siempre a las 11:30 de la noche y se había levantado a las 4:30 de la madrugada. Claro, esto no lo estoy diciendo como ejemplo que tengamos que imitar, porque cada persona tiene su propio ritmo de sueño. Lo digo para animar a quienes, por no poder dormir sino pocas horas cada noche, tienden a desanimarse y a preocuparse. Toscanini, regreso al músico, obtenía éxitos durmiendo solamente 5 horas diarias. En cambio, varios otros artistas han dormido 10 horas al día. En otras palabras, Toscanini estuvo durmiendo la 1/5 parte de su vida y otros casi la mitad de su existencia. ¿Quién de todos logró realizarse mejor? Ahí está el detalle. Preocuparse por el insomnio hace mucho más daño que el insomnio mismo. Chateaubriand, el gran escritor católico, contaba que cuando empezó a sentir que se le iba el sueño, estuvo casi en los límites del suicidio. Ante esta situación, decidió consultar a un médico porque se sentía enfermo de cansancio, pero sobre todo de preocupación por no poder dormir. Padecía un insomnio crónico que ya llevaba más de 8 semanas. Eran indescriptibles, así lo comenta, las torturas que sufría. Estaba convencido de que se iba a volver loco sin poder dormir. Paseaba por la habitación horas enteras y llegó a pensar en tirarse por la ventana para acabar con todo. Después de escucharlo, el médico le dijo: «Mire, nadie puede ayudarle si usted se enfrenta a esta situación con preocupación y desesperación y no logra tener calma en su interior. Váyase a la cama. Y si no puede dormir, olvídese de eso y dígase: no me interesa tanto que no pueda dormir. Lo importante es que estando aquí tendido, sin moverme ni preocuparme, lograré descansar». Hizo esto, así lo dice el escritor, y en 2 semanas comenzó a dormir. En menos de un mes ya dormía 8 horas cada noche y sus nervios volvieron a su estado normal. Lo que estaba matando a Chateaubriand no era el insomnio, era la preocupación y el miedo por no poder dormir. El doctor Marañón, gran científico de fama mundial, dejó escrito: «He efectuado más trabajos de investigación acerca del sueño que centenares de médicos de mi siglo. Y aclaro, nunca he visto a nadie morirse de insomnio». Puede ser que alguien se preocupe mucho por su falta de sueño hasta el punto de tener debilidad o perder fuerzas para resistir a los gérmenes de las enfermedades. Pero en este caso, lo que hace daño no es el insomnio, sino la preocupación. Cuando el padre Javier de Nicoló, el gran apóstol de los niños pobres, era seminarista, le encomendaron que hiciera de enfermero de un anciano sacerdote que estaba paralizado y en una silla de ruedas. Una mañana, el rector del seminario le preguntó: «¿Pudo dormir anoche?». Y el joven le respondió: «No pude dormir casi nada porque ese padrecito ronca muy fuerte y no me deja dormir». Luego, el rector fue a donde estaba el enfermo y le hizo la misma pregunta: «¿Pudo dormir anoche?». Y el viejito paralítico respondió suspirando: «No pude dormir casi nada porque los ronquidos del seminarista son tan fuertes que no me dejan pegar los ojos». Y el rector se preguntaba: al fin y al cabo, ¿cuál de los dos fue el que no logró dormir? Otra historia. El famoso filósofo Spencer, famoso por sus enseñanzas tan raras,
Vivía quejándose de que no podía dormir y aburría a todo el mundo hablando de su insomnio. Se puso tapones en los oídos para librarse de los ruidos y lograr calmar sus nervios, y pedía consejos a todas las personas que encontraba para poder dormir. Una noche tuvo que compartir la misma habitación de un hotel con un profesor de la Universidad de Oxford, y al día siguiente pidió que lo trasladaran a otra habitación porque no había podido pegar los ojos en toda la noche a causa de los ronquidos de Spencer. Y uno se pregunta, en realidad, ¿los que dicen que no duermen nada de verdad? ¿O sí dormirán por lo menos en ratitos? Bueno, vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida. Por lo pronto, no te duermas, ¿eh? Regreso enseguida. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sabías que ya puedes escuchar los cursos del Padre José en Spotify? Sí, como si fueran podcasts para acompañarte donde estés. Encuentra el curso de autoestima, el curso Cómo vencer tus preocupaciones, el arte de aprovechar nuestras faltas, el curso de tanatología, los maravillosos cuentos para reflexionar y muchos más. Solo abre Spotify, busca Padre José de Jesús Aguilar Valdés y dale play a un valioso contenido auditivo que transformará tu vida. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si tuviéramos que adaptar aquel parlamento de Hamlet, ser o no ser, a nuestro tema de hoy sería dormir o no dormir. ¿Cuál creen que es un requisito indispensable para poder dormir? La seguridad. Si tú estás pensando que se van a meter a tu casa, no te dormirías. Si tú estuvieras pensando que tu hijo, tu esposa, tu madre va a tener un ataque al corazón en la noche, no te dormirías. Si tú tuvieras miedo de que va a temblar, que va a haber un terremoto o un huracán tremendo, no te dormirías. Por eso, el primer requisito para pasar una buena noche es la sensación de seguridad. Necesitamos tener la impresión, sobre todo, de que un poder superior cuidará de nosotros hasta la mañana siguiente. Como dice el profeta Isaías, brazos eternos nos sostienen. O según las palabras del Salmo, en paz me acuesto y duermo tranquilo porque mi Dios cuida de mí. Puedo dormir, descansar y levantarme porque mi Dios me ama y me protege. Por eso no temeré aunque ejércitos de dificultades se presenten a mi alrededor. Esto es parte del Salmo número 3 y número 4. Qué gran diferencia cuando una persona se va a la cama con miedo, con angustia, con tristeza, con enojo, a cuando se va en calma y sobre todo cuando pone su vida en las manos de Dios. Esto da a las personas una sensación de paz, de seguridad, que fácilmente pueden dormir. Y si acaso no pudieran dormir, no se preocupan y tratan de descansar aún tendidos en la cama. Pasteur, el sabio católico más famoso de su tiempo, decía: uno de los mejores agentes del sueño que en mis años de práctica y experimentos he descubierto es la oración. Y digo esto no solo como creyente católico, sino como médico y científico. El ejercicio de la oración es para los que lo practican con frecuencia el más adecuado y normal
de todos los pacificadores del espíritu y un maravilloso calmante para los nervios. Yo creo que Pasteur, más que recomendar un té de tila, de valeriana, de pasiflora, de alguna de estas infusiones relajantes, él estaba seguro de que el remedio era la oración. Por su parte, el célebre predicador San Bernardo aconsejaba: cuando se levanten los huracanes de tus preocupaciones, eleva tu alma e invoca a tu Dios. Si las olas de las tempestades de la vida quieren hundir la barca de tu espíritu, eleva una oración a tu Dios y sentirás que Jesús viene a calmar tu tempestad. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, invoca a la Madre de Dios, y ella intercederá ante su Santísimo Hijo, y entre los dos te traerán la paz y el perdón. Rezando, no te extraviarás por los oscuros caminos de la vida. Teniendo fe en Dios, no te desesperarás, y guiado por la oración, llegarás al puerto de la paz, a pesar de los piratas y a pesar de las tempestades. Creo que este párrafo escrito por San Bernardo no solamente es una oración, sino también algo que nos invita a confiar en Dios, especialmente antes de dormir. Paulina Jaricot contaba que cuando le llegaban las preocupaciones y trataban de alejarle el sueño, repetía: «Dejemos esto en manos del buen Dios», y empezaba a sentir una gran paz, y que cuando los problemas económicos querían traerle insomnio, ella empezaba a recitar despacio el Salmo 23. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por senderos muy oscuros, nada temeré, porque el Señor está conmigo». Y ella dice que los resultados que conseguía eran admirables. Por su parte, San Juan Bosco recomendaba rezar acostados el rosario, claro, cuando ya estaba uno a punto de dormir. ¿Por qué? Porque él decía que esta repetición suave y pausada de las Aves Marías y los Padres Nuestros puede ir conciliando el sueño. Además de la oración que relaja nuestro espíritu, nos pone en paz, los fisiólogos recomiendan también un gran remedio que consiste en hacer descansar los músculos. Por ejemplo, ir diciendo a cada músculo de tu cuerpo: descansa, manos, aflójense, pies y piernas, relájense, dejemos a un lado cualquier tensión. ¿Por qué? Porque el espíritu y los nervios no pueden descansar mientras los músculos estén tensos. Por tanto, si queremos dormir, tenemos que comenzar con hacer descansar a los músculos. Si vamos relajando y soltando los músculos de la mandíbula primero, de los ojos, de los brazos y las piernas, nos iremos finalmente quedando dormidos antes de darnos cuenta. Otro remedio para evitar el insomnio es cansarse físicamente. Por ejemplo, trabajando en el jardín, nadando, practicando un deporte, correr un rato, haciendo alguna obra manual que agote un poco, o simplemente haciendo una buena caminata. El escritor Pereda narra que cuando era joven quería obtener éxitos con sus escritos, pero se preocupaba mucho porque le llegaba el insomnio, y entonces consiguió un trabajo manual que le cansara. Después de varias horas de fatigarse ocupado con el pico y la pala, terminaba tan agotado que el sueño le llegaba irremediablemente. Y él dice que un día estando estudiando, pasó un campesino y le dijo: «Doctor, ¿está descansando?». Y él le respondió: «Estoy trabajando». Y otro día estaba con el pico y la pala, cuando volvió a pasar el campesino y le preguntó: «Doctor, ¿está trabajando?». Y él le respondió: «Estoy descansando». Y es que para el intelectual, sus estudios son un verdadero trabajo que lo agota nerviosamente, y el trabajo físico es un provechoso descanso para sus nervios. Con esto podemos hacer ya un resumen para no preocuparnos por el insomnio. Primero, si no puedes dormir, trata de aprovechar ese tiempo en algo que te sea útil.
Levántate, haz alguna tarea, estúdiale, no te quedes dando vueltas en la cama. Segundo, recuerda que nadie se ha muerto por falta de sueño, que lo que en verdad sí cansa y hace daño es preocuparse por el insomnio. Así que no te preocupes cuando aparezca el insomnio. Tercero, intenta rezar alguna oración, por ejemplo, repite despacio el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuarto, relaja tu cuerpo, que descansen los músculos. A veces para esto es bueno cerrar los ojos e ir pensando en cada una de las partes del cuerpo, empezando con los pies y decir, mis pies están relajados, va subiendo a las pantorrillas, siento mis pantorrillas relajadas, flojas, va subiendo a la parte del estómago y así hasta llegar a la parte de la cabeza y poco a poco te irás relajando. Quinto, cánsate físicamente hasta el punto que ya no puedas permanecer despierto. Haz esto y de verdad tendrás éxito. No te preocupes por el insomnio, mejor haz cosas concretas que te ayuden a aprovechar el tiempo que no puedes dormir, o relájate o haz oración. Y ahora vamos al resumen de la última parte de estos programas. Modos de impedir la fatiga y la preocupación y de conservar la energía y el buen ánimo. Primero, descansa antes de que estés demasiado cansado. Segundo, despeja tu mesa de trabajo de todo papel que no se refiera al trabajo inmediato que tengas que hacer. Tercero, haz un plan de trabajo y haz las cosas por orden de importancia, es decir, ten una prioridad. Siempre hay cosas más importantes. Cuarto, cuando tengas un problema, enfréntalo de inmediato si tienes los datos necesarios. Quinto, aprende a delegar. No quieras hacerlo todo. Siempre hay personas de confianza que te pueden ayudar. Sexto, pon entusiasmo y alegría en tu trabajo. Séptimo, recuerda que nadie se murió de falta de sueño, porque lo que hace daño es más bien preocuparse por no dormir. Te los voy a repetir. Descansa antes de estar demasiado cansado. Despeja tu mesa de trabajo de todo papel que no se refiera al trabajo inmediato que tengas que hacer. Tercero, haz un plan de trabajo y haz las cosas por orden de importancia. Ten prioridades. Cuarto, cuando tengas un problema, enfréntalo de inmediato si tienes los datos necesarios. Quinto, aprende a delegar. No quieras hacerlo todo. Sexto, pon entusiasmo y alegría en tu trabajo. Y séptimo, recuerda que nadie se murió por falta de sueño. Lo que hace daño es más bien preocuparnos por no dormir. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Van a ver lo que haré con su pelota. Yo no tengo necesidad de estas cosas. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. Por eso, yo quiero ser como él y además, también me gustaría ser como el otro santo que tenía la espada en la mano. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. ¿Me creerías si yo te digo que hay una vaca volando en el jardín?
No crees en mi mentira, porque sabes que las vacas no vuelan. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, te ruego, Padre Dios, que el Espíritu Santo ocupe todo mi ser y restaure las virtudes que estos males han destruido en mí. Desato en mí todos los dones y frutos de tu Espíritu Santo. Envíame tus ángeles administradores de paz, unidad, salud y prosperidad. Espíritu Santo de Dios, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Además del resumen que hicimos antes de ir al corte, ahora te voy a hablar de 7 modos de preocuparte menos y de hacer más. 1. No pienses en los problemas como dificultades, sino como oportunidades de acción. 2. Después de haber hecho lo posible para abordar una situación, evita especular sobre el desenlace. Pasa simplemente al problema siguiente. 3. No estés ocioso. Mantén las 24 horas del día repartidas entre estos 3 ingredientes: trabajo, recreo y sueño. No permitas tiempo para pensar con angustia. 4. No te intereses por cosas en las que nada puedes hacer. Los que lo hacen padecen de depresiones nerviosas. Piensa que hay muchas cosas que no están en tus manos, están en las manos de los demás, y querer hacer tú lo que a ellos les corresponde es imposible. 5. Elimina por completo el soñar despierto. Deja de construir castillos en el aire y ser realista. 6. Salta de la cama en cuanto despiertes. Si permaneces en el lecho, gastarás energía nerviosa viviendo inútilmente. Y 7. Si un proyecto parece demasiado grande, divídelo en varias partes y trata de ir resolviendo parte por parte, una por una. Y yo diría también 8. Encomiéndale todo a Dios, que es muy poderoso y siempre te va a ayudar. Vamos ahora a otro punto. ¿Cómo hallar la clase de trabajo en la que se pueda ser feliz? Bueno, fíjense que quien va a cumplir los 18 años de edad, que se supone es la mayoría de edad, tiene que tomar 2 decisiones inmensamente importantes. Decisiones importantes para su vida y decisiones que tendrán efecto de largo alcance para su felicidad, para sus ingresos y para su salud. La primera, ¿cuál es? ¿Cómo va a ganarse la vida? Por ejemplo, va a ser agricultor, profesor, médico, negociante, celador de la cárcel o simplemente
va a poner un comercio, a lo mejor una venta de frutas en la calle. Segunda decisión, ¿a quién va a elegir como padre o madre de sus hijos? ¿Quién va a ser su pareja? Los psicólogos dicen que al tomar estas dos decisiones, estamos jugando nuestro futuro. Estamos apostando a conseguir, a alcanzar una vida feliz o desdichada. Aunque estas dos decisiones tienen que ver especialmente con personas que están en una edad cercana a los 18 años, también nos pueden servir a todos los demás, aunque tengamos una edad mayor, porque en la vida siempre se pueden hacer correcciones, se pueden hacer enmiendas o también cambios importantes, rupturas importantes para que la vida continúe adelante. Si es que yo en un momento determinado tomé una decisión que no me está ayudando a encontrar mi felicidad, a desarrollarme plenamente, a crecer, bueno, es importante reconocer y enmendar, corregir. Así que vamos a acercarnos a esta reflexión sobre las dos condiciones para tratar de encontrar la felicidad. Y la primera es, trata de encontrar un trabajo que te agrade. A una persona le preguntaron, ¿cuál considera que es el primer requisito para triunfar en una actividad? Y su respuesta fue la siguiente: yo creo que es importante pasarla muy bien en el trabajo, porque quien disfruta de lo que está haciendo podrá trabajar largas horas y no le parecerá que está trabajando, sino que se está divirtiendo. Esto lo respondió uno de los más importantes empresarios de nuestro país. Ahora te hablo de el caso Edison. El inventor de la bombilla eléctrica y de 1000 descubrimientos más, el gran Thomas Edison, que trabajaba 18 horas diarias y que muchas veces comía y dormía en el laboratorio para no suspender su trabajo de investigación, sentía que el trabajo no le fatigaba. ¿Por qué? Porque lo hacía con verdadero gusto y satisfacción, y hasta llegaba a exclamar: yo nunca sentí que estaba trabajando. Para mí, el trabajo era una diversión, lo gozaba, y claro, con razón obtuvo tantos triunfos. El profundo y práctico pensador Shaw dejó escrita esta frase que es para mí un lema para los que quieren triunfar sin desgastarse. Dice así: una persona puede triunfar en cualquier actividad por la que tenga un entusiasmo ilimitado. Pero aquí vendría la pregunta: ¿cómo puedo entusiasmarme por lo que no conozco? Nadie ama lo que no conoce, y si no sabemos casi nada acerca de lo que nos toca hacer, ¿cómo vamos a amar y sentir entusiasmo por esa actividad? Por eso Flora de Duarte, que en su agencia de empleos consiguió puestos de trabajo para miles de desempleados, exclamaba: la mayor tragedia que he encontrado en los que buscan trabajo es que muchos no han logrado descubrir qué es lo que quieren hacer. Y he llegado a la conclusión de que nadie es más digno de compasión que el que no saca de su trabajo más satisfacción que el sueldo que recibe, y que la única satisfacción que consigue con su actividad es el pago del dinero que les hacen. Es decir, trabajan por dinero, no por gusto, no por servicio, como lo hemos mencionado ya en el programa anterior. Y esta señora cuenta que aún personas con títulos universitarios llegan a pedir empleo sin saber ni siquiera qué es lo que pueden o quieren hacer. ¿Por qué tantos individuos que empezaron su juventud con muchas cualidades y esperanzas llegan a los 40 años sin haber obtenido nada de importancia y hasta con problemas nerviosos? ¿No será que no lograron encontrar la profesión acertada? Porque esto influye mucho en la salud. Las compañías de seguros saben muy bien que quienes sienten satisfacción y alegría en su profesión, en aquello que ejercen y en el oficio que hacen, tienen más probabilidades de llegar a una larga vida y con muy buena salud. En la lista de los que llegan a vivir muchos años, ocupan el primer puesto los que lograron dedicarse a una profesión acertada, con la cual se sintieron alegres y bien satisfechos.
Por esta razón, precisamente en el programa anterior yo repetí esta frase: si no pudiste hacer lo que te gusta, es decir, si no pudiste elegir una profesión que era la que te atraía, era la que respondía a tus gustos, a tus talentos, a tu creatividad, a tus necesidades, ¿por qué no lo lograste? Porque quizás tus padres no tenían dinero para la carrera, porque tuviste algún problema. Bueno, si no pudiste hacer aquello que te gusta, pues entonces ahora lo que tienes que hacer es que te guste aquello que estás haciendo. Quizás no es la profesión que querías, pero ya estás haciendo algo en concreto. Tienes un trabajo que te ayuda a obtener recursos, ¿no lo puedes cambiar? Bueno, pon todo tu entusiasmo, toda tu alegría, toda tu creatividad en ese trabajo, bendícelo, adáptalo a tus cualidades, adáptalo a tus gustos, hazlo con una sonrisa, con el gusto de servir, y en lugar de que sea un trabajo que te agobie y te moleste, será un motivo para bendecir a Dios. Recuerda, si no pudiste hacer aquello que te gusta, haz que te guste aquello que te haces. Vamos a ir a un breve corte, pero ¿qué te parece si en tanto te preguntas cómo estoy viviendo mi trabajo? ¿Lo estoy gozando? ¿Estoy sacando todo el provecho? ¿Estoy tomándolo como un servicio? ¿Estoy utilizando la creatividad para que sea más agradable para mí y también que tenga un buen servicio para los demás? Porque el trabajo, recuerda, también es un camino de santificación. El trabajo nos puede hacer colaboradores en la gran creación de Dios. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Camino. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Muchas gracias por continuar con nosotros. Quizás algunos de ustedes se pregunten por qué en estos programas que estamos hablando de cómo evitar preocupaciones hemos incluido un tema que tiene que ver con la profesión, con la elección del trabajo. Pues mire, porque son incontables las preocupaciones, amarguras y frustraciones que tienen su origen en haber elegido una profesión, un trabajo que no agrada ni satisface. Y atención, no significa que el oficio al que nos dedicamos tenga que gustarnos desde el primer día, porque todos los principios son difíciles en todas las profesiones y oficios, pero si después de un determinado tiempo no conseguimos que nos agrade, será un martirio tener que seguir dedicándonos a hacerlo. Stuart Mill decía que en su larga vida había constatado que las personas más infelices son las que odian el trabajo que tienen que hacer cada día, y que para una industria, una de las causas más graves para tener pérdidas es tener trabajadores que no amen el oficio que hacen ni les interese la labor que tienen entre manos. Los especialistas han descubierto que también en el ejército existe una regla formidable para hacer rendir más al personal: saber asignar a cada uno
el puesto donde se sienta más realizado y las actividades para las cuales sienta mayor facilidad e inclinación. Y que allí donde el individuo no tiene interés, donde cree que no se le aprecia o que utilizan mal sus aptitudes, se produce una baja de rendimiento y puede llegar un dañino debilitamiento nervioso. Y por esas mismas razones, un trabajador puede rendir muy poco en la industria y un vendedor desanimarse en un negocio, porque no siente satisfacción en lo que tiene que hacer, y esto es catastrófico. En la historia de la industria moderna hay un ejemplo que ha llegado a ser muy conocido. Se trata del caso de Felipe Johnson. Su papá tenía un negocio de lavandería y allí colocó a su hijo con la esperanza de que sería su reemplazo en la gerencia. Pero al muchacho no le agradaba nada de lo que tenía que hacer. Nunca trabajaba una hora extra, frecuentemente faltaba al trabajo, tanto que su papá estaba entristecido al ver que este muchacho iba a ser un fracasado y que rendía menos que cualquiera de los empleados de su empresa. ¿Sería esto cierto? Un día, Felipe le dijo al papá que quería dedicarse a trabajar en una fábrica de motores. ¿Pero cómo?, se preguntó el papá. Dejar un trabajo tan suave y tan limpio, todo lo que tenía que ver con la limpieza, para irse a vivir todo el día engrasado con un overol y maloliente. Pero como el muchacho insistía, el papá no tuvo otra opción que dejarlo ir. Y ahí, en aquel trabajo, se sentía feliz. Estaba encantado con lo que tenía que hacer, trabajaba 14 y hasta 16 horas diarias y no se sentía fatigado. Se especializó en aprender muy bien a fabricar motores y cuando murió en 1944, era el presidente de la compañía Boeing, que fabricaba los aviones superfortaleza para el gobierno en la Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado con este muchacho si se hubiera quedado en aquella compañía de limpieza? Seguramente, cuando muriera su padre, la compañía habría fracasado, porque él no tenía ningún interés en aquel negocio. Sin embargo, como hizo caso a lo que le gustaba, a sus aptitudes, a aquello que le hacía sentir feliz, terminó triunfando. Seguramente alguno de los jóvenes que está escuchando este programa se preguntará, pero si mis familiares insisten en que yo siga el negocio que tiene la familia, ¿qué hago? Bueno, yo respondería lo siguiente. Hay que darle importancia a los consejos de los padres. ¿Por qué? Porque ellos han vivido quizás 2 veces más que nosotros. Tienen experiencia y nos aman, pero también hay que recordar que ellos no son infalibles y que tú, el trabajador, es el que va a ser feliz o infeliz eligiendo correcta o incorrectamente tu vocación, tu profesión, el trabajo que vas a tener que hacer, y por lo tanto a ti te corresponde tomar la decisión final. Claro, no podemos decir que desde el principio vamos a poder dedicarnos únicamente a aquello que nos gusta. Sucede como el profesionista, que para poder llegar a titularse tuvo que soportar incluso algunas materias que no le gustaban en la escuela, pero poco a poquito se fue encaminando a la vocación que tenía y a la carrera que decidió finalmente tomar. Es posible que durante unos meses, quizás 1 año o 2, tengamos que trabajar en aquello que no es de nuestro mayor agrado, pero poco a poco hay que ir tratando de dedicarnos a las labores que sí nos gustan y satisfacen. Y para esto, por supuesto, siempre hay que preguntarle a Dios, Señor, ayúdame a elegir mi vocación, ayúdame a entender cuál es el trabajo en el que no solamente puedo servir, sino también sentirme feliz. Y para terminar este bloque, yo recordaría lo que significa la palabra vocación. Esta palabra significa llamado, y tendría que ver con ¿para qué me ha llamado Dios a la vida? ¿Para qué me ha pedido que esté en este mundo? Cuando Dios me dio la vida, me dio determinadas características, gustos, formas de ver la vida, y esto fue enriquecido con experiencias y muchas otras cosas más.
quiere decir que existe un solo yo que puede hacer las cosas como yo las hago. Y eso es exactamente lo que espera Dios de mí. Si yo respondo a lo que Dios me pide, a lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha bendecido, con una respuesta incorrecta, no solamente estaré fallando a lo que Dios espera de mí, sino también estaré fallándome a mí mismo, porque estaré haciendo algo que no es lo que me gusta, algo que no es lo que me satisface, algo que no hago con gusto, con alegría, y por lo tanto, algo que no da sentido a mi existencia. Por eso, no es suficiente preguntarle a alguien, ¿qué carrera me sugieres? ¿Dónde puedo encontrar dinero? ¿Dónde hace falta trabajo? Sino tengo que ir más profundamente. Son importantes los consejos de los demás, porque al que le gusta la arquitectura me dirá, sea arquitecto. Al que le guste la ingeniería me dirá, vente con nosotros de ingeniero. No. Cada persona tiene su propio camino. Así como en el matrimonio. Alguien puede ser muy feliz con una pareja, pero otras personas, cientos, no serían felices con esa pareja. Por eso, la palabra vocación es una palabra sagrada que significa Dios quiere lo mejor para ti y tú tienes que responder también a esta invitación que Dios te hace para ser feliz y al mismo tiempo transformar el mundo. Y para esto yo les invitaría a que dijéramos el día de hoy el himno al Espíritu Santo, para que nos ilumine, nos ayude a tomar cada día las mejores decisiones y para quienes están buscando cuál es su vocación, la puedan encontrar más fácilmente. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, es decir, Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti, conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. El próximo lunes continuaremos con nuestro curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, tu voz.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.